A las 6 de la mañana ya se sentía cuando Lito Rodríguez levantaba la cortina de su carnicería, que estaba en la 14 frente a la vía, donde hoy se encuentra una perfumería. Temprano preparaban los pedidos que habían sido tomados el día anterior. Su repartidor era el negrito Hortalda, que luego repartía a domicilio. También a las 6, a Rigoló, entraba el turno que trabajaba de 6 a 14 horas. Otro turno era de 14 a 22. Y el último de 22 a 6 de la mañana. A las 7 entraban los que trabajaban de pito a pito. Se decía así porque a las 7 y a las 11 sonaba un pito que indicaba la entrada y la salida. Y a la tarde era a las 13 horas y a las 17. El pito era una especie de sirena. Ya a las 8, el centro neurálgico de Berazategui, La Barrera, era un desfile de carros con materiales de construcción, los lecheros, que eran como 20, agregándose los panaderos y almaceneros, todos a domicilio. Los repartos de bebida los hacía Elisalt, de cerveza en barriles y en botellas, soda y bebidas sin alcohol. El repartidor Venancio, un español muy buen hombre, hacía su trabajo con un carro más grande que los comunes, tirado por 2 percherones. Recuerdo que en las mañanas de pleno invierno, el agua que había en la calle se escarchaba, y al tener herraduras, los pobres percherones se caían, y don Venancio tenía que desatarlos para que pudieran ser levantados. Así eran las heladas de esa época. Los verduleros y fruteros, un capítulo aparte. Como Saverio, que con sus pregones tales como un montón de zapallito por 10, o el de los fruteros, duraznos a 40 el ciento. Como si no fuera bastante, los vendedores que teníamos también venían de Bernal. Por ejemplo, los carros de la panificadora argentina, tirados por mulas, todos ellos con buenos aperos. Los que disfrutaban eran los chicos, quienes le sacaban las tachuelas para adornar los valeros. Casi todos los repartos se hacían a tracción a sangre. Por eso, la Asociación Sarmiento, protectora de animales, puso un bebedero frente a la casa quinta de los Stanfield, donde hoy se encuentra la zapatería Weinmeier. Mira, Claudio era una persona muy simpática, muy amable, su sonrisa era inmensa y yo creo que tenía un buen carácter, por lo menos en lo que respecta en la relación que tenía con nosotros, ¿no? Me parece que era muy amable, con todos, con la gente de afuera también, ¿no? Y lo que recuerdo de los que más me impresionaron fue el jubilado, porque ahí sí tiene un contenido social lo que él dice. Lo de la Barrera también, que es un monumento a Berazategui, ahí donde nosotros vivíamos, en Lisandro de la Torre, donde vivía Claudio, y yo al lado, con mis padres. Y bueno, la Barrera siempre fue significativa, ¿viste? A veces por cosas malas también. Y otra cosa que estuve también, que me interesó, y desde el punto de vista social que estoy hablando,
es cuando hace referencia al río y hace referencia a la contaminación del río y cómo anoche justo leí un diálogo que él tiene con el Río de la Plata, que el río le habla a él y le pide que haga todo lo posible por mantener, porque no se contamine más, por mantener la pureza del agua, bueno, y un montón de cosas como cuando era joven, ¿no? Que lo podían disfrutar. Eso es bastante significativo para Berazategui. Más allá de todo lo otro que habla, cómo pinta Berazategui, cómo pinta las costumbres, la gente, la calidad de la gente. No sé, me parece que es un poema todo lo que ha escrito. Y con la frescura que lo escribió, ¿no? O sea, así, una cosa espontánea. Bueno, el de jubilado, que ya lo nombró, fue impacto. Pero yo no los tengo como cuentos, los tengo como relatos. Me cuesta mucho visualizarlos en el libro. Los tengo más como relatos orales. ¿Te das cuenta? Una de las cosas que él no cuenta ahí, pero lo contaba siempre, yo fui un fracaso para él, porque a él le gustaba pescar, le gustaba cazar. A mí no me gusta pescar, no me gusta cazar, nada, un desastre, ¿viste? Y yo tendría 6, 7 años y como una gran cosa me llevó al Pejerrey Club, que recién estaba inaugurado el primer tramo, o el segundo, no me acuerdo. Entonces me llevó para que yo aprendiera a pescar. Fuimos al cañero, sacamos la caña, nos fuimos. Y a los 10 minutos empecé a correr por el muelle. En un ataque así que iba, venía, y nos echaron. Nos echaron porque molestábamos a los peces que estaban ahí y nos echaron. Y fue la única experiencia que tuve con mi viejo. Y eso no lo narro en ningún lado. Bueno, Claudio era la pesca, ¿no? El pejerrey era su pasión y el río, bueno, es lo que más destaca. Pero yo creo que el hobby que él tenía era pescar. Sobre todo era pescar, bueno, que eso le encantaba, y la quinta, hacer quinta. Hacer quinta, plantaba, le encantaba ver brotar las plantitas, conseguía semillas importadas. Me acuerdo que iba a Buenos Aires, al centro, a un lugar que vendía unas semillas de, no me acuerdo cómo era, la que es como una enredadera, de muchos colores, que eran semillas holandesas. Las albergillas. Las albergillas, eso. Y le entusiasmaba todo ese tipo de cosas. Y esas fueron, lo único que plantaba él de flores era albergillas. Porque después lo que hacía era quinta de verdura. Y el hermano mayor, el padre de ella, hacía todo lo que eran flores. Yo tengo el recuerdo de cuando éramos chicos nosotros, las papas fritas de la abuela. Las papas fritas de la abuela eran espectaculares, o sea, de mi abuela y de la abuela de Julio y de Isabel, ¿no? De nuestra abuela, y era una especialidad. Y yo creo que a él le gustaba eso, y le gustaba la carne, y cómo se comía antes, ¿viste? Por ahí eran comidas más sencillas, pero bien proteicas, digamos, que ahora, ¿no? Yo pienso, no sé cuál era su comida preferida, eso habría que preguntarle a Julio, que capaz que él recuerda mejor que yo. Él me traía los borradores y yo los copiaba con la computadora o a máquina o como fuera, para que no fuera con letra manuscrita. O sea, se los pasaba en limpio, algunos cuentos, no todos. Que él venía, se acercaba y, ay, no me podés pasar esto, qué sé yo. Y yo no sabía decir que no y no podía decirle que no, creo que a nada, porque era una persona muy querible. No porque sea mi tío ni porque es real, fue así y creo que la mayoría de la gente lo piensa, los que lo han conocido y tratado. Mi papá, Julio, con Claudio, tenían un taller en el fondo de casa
Y bueno, recuerdo el olor del acero, del hierro, de lo que ellos pulían, es un olor especial. El vidrio ahí no se manejaba, ahí se hacía lo que eran los moldes, la parte de las matrices. Y bueno, eso recuerdo y después la vida era de trabajo. Al trabajar en casa no había horarios, era como hacían una pausa para ir a comer o dormirse una siestita cortita o ir a tomar unos matecitos a la casa, pero tampoco tenían un horario de trabajo como vos tenés cuando estás en una fábrica. Ambos fueron, y mi otro tío, Perico, Pedro Bufebán, y una tía Rosa, en la historia de la familia, trabajaron todos en Rigoló. Mi tía en las oficinas, después se casó, bueno, se fue a Uruguay a vivir, y ellos dos trabajaron en Rigoló hasta que, bueno, dejaron 55, 57. Uno en el 55, el otro en el 57. Y se dedicaron por su cuenta a trabajar, pero trabajaron mucho. Ese es el legado que tenemos del trabajo y de la conducta de ellos también, ¿no? En general, la familia, ¿viste? Todo eso lo llevamos muy adentro nosotros. Lo que pasa es que nosotros tuvimos muy poca noción de su trabajo en fábrica porque éramos muy chiquitos cuando él se fue. Porque él se fue en el 55, 56, nosotros con 57, éramos muy chicos. Yo lo que me acuerdo fue una época en que Rigoló empezó a tercerizar toda la fabricación de moldes y de parizones. Entonces en Berazategui surgieron una gran cantidad de talleres, Franco, Gilardoni, ellos, muchos, Blanco, muchos talleres. Y ellos se acoplaron a eso. Compraban las máquinas y trabajaban exclusivamente para Rigoló. Y lo que me acuerdo es lo que ya contaba Lidia, de no tener horario, de tener como trabajaban en el fondo de casa, de trabajar de acuerdo a los pedidos que recibían. Si algo había que hacerlo para mañana, bueno, se quedaban y lo hacían para mañana. Ese tipo de cosas. Se hacía un minuto y se iba a puntear a la quinta. Pero sí, trabajaron hasta la edad de jubilación. Lo que sí hay que reconocer que todos somos descendientes de vidrieros acá en Berazategui. Bueno, por supuesto que las casas nuestras están llenas de copas y de loza y de todo eso que han quedado de esa época. De recuerdos. Exactamente. Claudio nos contaba que hacían recuerdos para cada casamiento. Bueno, eso es otra historia. Eso lo hacían, fileteaban en cobre con un serruchito que creo que está en el museo. Sí. Y escribían, eso es un romanticismo, pero era el abuelo el que hacía eso. Los pisapapeles. Claro, los pisapapeles, que yo tengo varios, todos tenemos, pero lo romántico del tema era que el que lo hacía era nuestro abuelo. Y cada hijo que nacía le ponía buen día Margarita, buenas tardes Rosa, según el horario que hubieran nacido. Lo grababa en cobre y después no sé cómo lo ponían en el vidrio. Mi papá hacía lo mismo, y Claudio también. Pero fue el abuelo que empezó con esa historia. Digo que era amor puro eso. Mira, yo creo que su personalidad, su bondad, ¿viste? Vos ves la foto de Claudio y esa sonrisa que tiene. Su bondad, su don de gente. Eso me parece que más allá de todo lo que ha escrito, ¿no? Esto como persona, te diría. Y después el haber tenido la iniciativa de haber brindado todo eso, ¿viste? De haber eso que tenía dentro, todos esos recuerdos, haberlos volcado de alguna manera tan genuina en esos libros. Porque eso queda acá, que es lo más importante, que trascienda. Porque ahora los chicos de ahora ven esto que tenemos, la última generación ve esto, no saben lo que era. Nosotros ya lo sabíamos todo esto con Julio, sabíamos todas estas historias que están escritas, nosotros las conocíamos.
verbalmente, ¿viste? De boca en boca de nuestros padres. Se comentaba. Es muy lindo, a mí me gusta mucho todo eso. Bueno, a vos también te gusta la historia. Si no, no estaría con estas cosas. Como dije antes, fue un tipo feliz. Fue un tipo y fue un buen tipo. Ahora es tan raro encontrar gente de palabra, encontrar buena gente. Él era buena gente. Él cuando a otro le iba bien estaba contento. Fue un tipo feliz. Fue un tipo feliz. No tengo un recuerdo de él como muchas veces, no, que mi padre me pegaba o esto, no, a mi hijo le costó mucho esto, no. Es un tipo que transitó por la vida felizmente. Nació bien, tuvo una buena infancia, tuvo una buena juventud y tuvo un buen casamiento y tuvo una buena muerte. Y mi vieja era el gran apoyo que tenía él. Él, eh, él consideraba dos personas, al hermano Julio, el hermano mayor, que siempre fue el hermano mayor. Por eso te digo, él un poco, todas las cosas mundanas, pago de impuestos, cosas, él las delegaba, lo hacía todo tu papá, lo hacía todo Julio, lo hacía todo él, y después se lo hacía yo. Y mi vieja era la de carácter fuerte, era la que mandaba, la que ordenaba, la que ponía las cosas en orden, y él un poco se dejaba llevar por eso. Pero sobre todo nos empezó a escribir cuando se mudó a la calle 142, al lado de la casa de mi hermana, donde él estaba más apaciguado, ya no podía hacer la quinta como lo hacía antes, no podía salir. Entonces le dejaba escribir. Empezaba a pensar, a rememorar cosas y las escribía. Digamos que fue la última etapa de su vida, de todas esas cosas, donde le afloraron todos esos recuerdos. Fue la última etapa, sí. Caminar andaba, sí, andaba muchísimo. Tenemos una anécdota de un almuerzo familiar, no me acuerdo por qué era la tía de mi esposa, había hecho unos canelones y estaba tan lleno de lo que había comido que para bajarlo se fue caminando al río y volvió. Hacía esas cosas. Sí, sí. Se escapaba. Sí. Mira, las vacaciones no eran generalizadas como ahora. Muy poca gente se iba de vacaciones, inclusive gente que podía ir salía muy poco. Yo lo que recuerdo, más que todo, era una aventura que teníamos. En el año 59, 60, papá se compró un Citroën. Él ni sabía lo que era, lo había comprado por catálogo. Y tuvo uno de los primeros 50 Citroën que vinieron de Francia. Tío Félix se lo hecho comprar. Entonces, bueno, nos vamos a la costa. Y nos fuimos a las Toninas, que prácticamente ni existía, Santa Teresita, San Clemente, que eran las playas más cercanas. El asunto fue que era todo ripio, no había cartelería, nada, estoy hablando del año 60. Cuando volvimos, él salió a lo que era la ruta 11 y en vez de agarrar a la derecha, para venir para Buenos Aires, agarró a la izquierda. Y no había nada, no había pueblo, no había nada. Cuando quisimos correr, estaba en Madariaga. Y ahí recién agarró la ruta 2 y retomó. Esas son las vacaciones que yo me acuerdo. Después a Mar del Plata también hemos ido otras veces. Pero esas vacaciones fueron las vacaciones aventureras, digamos. Y vivíamos todos en la manzana esta de Lisandro de la Torre 14. Yo comentaba recién, en un momento había como 17, 18 casas que eran todas de la familia. El fondo era común. Después cada uno tenía frentistas sobre otro lado. Esos eran todos los vas a ver, porque los Bufebán en realidad eran de Buenos Aires, de allá de Caballito, de Emilio Mitre. Y vino acá porque trabajaba en Rigoló, entonces se alquiló algo acá. Pero y todos los que estamos ahí eran todos vas a ver. Pablo y Pedro tenían el tambo, uno lo tenía en lo que es Villa Olivero, allá atrás, y el otro lo tenían, alquilaban los campos acá, en lo que es la 14 abajo, ¿no? ¿Dónde está el Politécnico? Ahí justo pegaba una bajada, el campo estaba en Ombú, y ellos tenían los Ángel, Atilio, Ramón, tenían
los animales ahí. Y si eran lecheros, se dedicaban al ordeño. ¿Qué último comentario te gustaría hacer con respecto a Claudio, a su vida, a sus libros? Salimos un domingo a la mañana con Amansadora. Era el año 39. Íbamos con destino a la pesquería de Pereira, donde Atilio Draghi era encargado. Fuimos por la 14 hasta Mitre, que todavía era de tierra. Pasamos por las quintas de los Porfiri, por el boliche La Rosada de los Bolsi, donde paraban la mayoría de los pescadores, y por la casa de la familia Aimes y Magallanes, cerca de la Chaqueña, donde vivió la doctora Julieta Lanteri. Con gran esfuerzo para el petizo, pasamos las 4 o 5 cuadras del Arenal y llegamos al arroyo de Plátanos, que en esos años era un espectáculo, con sus aguas limpias y su monte. Ya en Hudson paramos en el boliche de la Vasca Martina para que descansara el gateado. Seguimos, pasamos por los de los Goñi, estaba cerca del matadero de Chillán, y allí fuimos a buscar achuras. Luego, unas cuantas quintas. Una de las últimas era de los Albanese. Ya en el camino del Puente de Hierro, seguimos el paso hasta la costa. Llegamos al almacén de César García. En ese momento, las 40 quintas, con su colegio, estaba en plena actividad. Al otro año vino la creciente de mediados de abril e hizo un desastre, rompiendo el tajamar, y de a poco las fueron abandonando. Fuimos a la orilla del río para ver si estaba bajo y seguir por la playa, pero había crecido. No tuvimos más remedio que ir por el bañado, por un camino precario entre cañadones. Según estudios actuales, estos bañados habían sido cangrejales, como los de la bahía de San Borombón. Ese camino también lo hacía don Severo Lacaba, para llevar vino y otros artículos a la pesquería. Era notable la flora y la fauna, con tanto campo: pajonales, lagunas, zorros, nutrias, ñandúes, venados, machos jóvenes que habían sido echados de la manada por los machos adultos. Estos estaban en un monte cerca de la estación de Pereira. Los jóvenes saltaban los alambrados y se criaban en el bañado. Cuando adultos y en época de celo, volvían a la manada. En los montes de la costa también había gatos monteses. Era notable la cantidad de yuyos medicinales y plantas, como la anacahuita, sarandí blanco y otros. También habitaban toda clase de pájaros, predominando el zorzal. El ave que más me llamaba la atención era la espátula tornasolada, que siempre pasaba volando a ras del agua, a 50 metros río adentro. Nunca las vi posadas en la playa. Tenía ese nombre por el parecido del pico con la herramienta que usaban los artesanos frentistas de esos años. Gozando del viaje, por lo que me daba la naturaleza, cruzamos un puente precario sobre el arroyo El Marinero Muerto. Así lo llamaban los viejos pescadores. A su orilla estaba la pesquería de los Pereira, la más grande de la costa bonaerense.